calentamiento global, dicen algunos. Se viene. Bueno, vamos a ir a la palabra. Quiero ser bien práctico y poder ir al último discurso que Jesús nos dejó en Juan capítulo 15. Vamos a ir a un famoso relato sobre la vid verdadera. Vamos a leer del 1 al 8. Y digo el último discurso porque todo esto comienza en el 13. Del capítulo 13 al 17 son las últimas horas de Jesús antes de ir a Getsemaní. Bien, y como ustedes saben, antes de ser entregado y posteriormente la pasión. Y Juan en su evangelio registra a partir del capítulo 13 al 17 esas últimas palabras, enseñanzas, y quiero meditar hoy del 1 al 8. Solamente en un punto, habría mucho para hablar, pero quiero hablar acerca de los 3 tipos de pámpanos que aparecen en Juan 15, que te puedas identificar con uno de esos 3 y al terminar la reunión podamos tomar una decisión que nos ayude a seguir siendo mejores discípulos, mejores seguidores, y en el caso de que no seas ni uno ni otro, que hoy pueda ser un punto de partida para comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Por eso titulé al mensaje pámpanos. Habría mucho, repito, para hablar, pero quiero enfocarme en estos 3 tipos de pámpanos que Jesús nos va a dejar. Así que leemos del capítulo 15, del 1 al 8, si tienen la Biblia o el teléfono ahí, me gustaría que me acompañen y luego lo mantengan abierto para también meditar en unos versículos de antes y terminar con unos versículos que aparecen ya casi al final. ¿Lo tienen ahí? Juan 15, creo que es conocidísimo para todos. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vuelve a repetir Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y versículo clave en el cual quiero meditar brevemente en esta mañana es el 8. En esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Repito, en esto es glorificado mi Padre. Glorificamos a Dios cuando llevamos mucho fruto y evidenciamos así que somos sus discípulos. Gracias, Padre, en esta mañana. Nos dejamos en tus manos, Señor, y independientemente de lo que ha sido la semana, tal vez con problemas, preocupaciones, Señor, queremos centrarnos ahora en estas últimas palabras del aposento alto y queremos viajar hacia ese lugar, Señor, y identificarnos con los oidores que van a escuchar este mensaje y poder, Señor, que tu Espíritu hable a cada una de nuestras vidas como lo hiciste también aquel día. Gracias te damos por todo, Señor, nos dejamos en tus manos y rogamos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. En cierta ocasión leí en un libro de homilética, la homilética es el arte de predicar, y no recuerdo si era de homilética o de comunicación, y hablaba acerca de los 3 componentes que influyen cuando nosotros comunicamos algo. Hay 3 componentes, no solamente comunicamos con nuestras palabras, sino que este libro daba una estadística, que el 55% de lo que comunicamos tiene que ver con lo corporal. No solamente con algo que llevemos en el cuerpo, sino por cómo movemos las manos, por nuestros ojos. En la predicación son muy importantes muchas veces los auxiliares, algunas cosas que nosotros traemos para que la gente pueda ver y entender lo que estamos predicando. Creo que Pedro David tiene el máster en estos auxiliares, ¿no? Siempre sale con algo y es bueno porque nosotros podemos entender lo que nos está diciendo, pero al mismo tiempo poder graficar esas palabras. Luego dicen que el 38%, el 55% es lo corporal, el 38% tiene que ver con el tono de la voz. Si la persona está nerviosa,
si está triste, angustiada, si está feliz, si está enfadada. Y solamente el 7% de lo que influye a la hora de comunicar tiene que ver con nuestras palabras. El 55% lo corporal, el 38% el tono de la voz, y siendo la palabra lo más importante a la hora de comunicar, solamente influye el 7%. Por eso el desafío de todo predicador es cómo puedo ahora que ese 7%, que es lo más importante, la palabra que nosotros estamos comunicando, en este caso la palabra de Dios, la gente lo pueda relacionar con algo corporal, que el día de mañana, cuando pasen las semanas, los meses y los años, pueda recordar esas palabras gracias a algo que ese día vieron. Yo nunca voy a olvidar una predicación que escuché acerca del nuevo nacimiento. Yo fui a un congreso de jóvenes, ni siquiera me consideraba convertido al Señor, pero sí recuerdo lo que el predicador habló, porque en una ocasión durante el sermón nos hizo a todos cerrar los ojos y de repente yo medio que abrí el ojo a ver, porque estaba ahí medio un poco curioso a ver de qué es lo que iba a hacer, y comenzó a quitarse la ropa. Y cuando el resto del público abrió los ojos, el hombre estaba en pañales. Y predicó durante 40 minutos en pañales. Yo no voy a hacer eso hoy, obvio. Y creo que en mi vida. Pero yo no puedo olvidar ese mensaje. El 55% lo corporal. En otra ocasión un predicador habló también acerca de morir para Cristo. Y pidió que le traigan un ataúd. Y en un momento del mensaje, él se metió dentro del ataúd, terminó su predicación hablando desde dentro del ataúd, y cuando terminó el mensaje subieron jóvenes y lo llevaron del ataúd hasta el primer asiento, todo para explicarnos lo que significaba morir para Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a Juan capítulo 15, lo que quiero decir en primera instancia es que Jesús era un excelente comunicador. De hecho, creo que Jesús era el mejor comunicador de todos porque continuamente usaba estos auxiliares, generalmente con cosas de la agricultura de aquel tiempo. Nunca vamos a olvidar que la fe es como un grano de mostaza, así pequeñita, pero cuando crece. Nunca vamos a olvidar que la parábola del sembrador. ¿Por qué pocos permanecen en Jesús? Porque el sembrador puede sembrar la semilla en 4 tipos de tierra diferentes, pero solamente la última es la que va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Cuando yo veo las enseñanzas de Jesús me gusta porque Él transmitía principios espirituales no solamente a sus discípulos, sino a todos sus seguidores, y continuamente recurría a estas series de asuntos corporales, de auxiliares, para que ellos el día de mañana puedan recordar. Y en Juan capítulo 15 Él se presenta como la vid verdadera. La vid en toda la Biblia es una representación de Israel. En el Antiguo Testamento, por eso él se considera la vid verdadera, porque a diferencia de Israel, que era una vid infructuosa en el Antiguo Testamento, una vid que Dios esperaba que dé fruto, sin embargo fue una vid degradada, al punto que ahora Jesús se presenta como la auténtica vid. Si lo del Antiguo Testamento era una sombra, ahora Jesús es la auténtica vid, en la cual todo aquel que permanece en Él llegará a dar fruto. Por eso en el capítulo 14, versículo 31 de este mismo evangelio, nosotros leemos que antes de Jesús decir yo soy la vid verdadera, ellos están en el aposento alto. En el capítulo 13 ya celebraron la última cena, ya Judas salió para poder traicionarlo. En el capítulo 14 Jesús les levanta el ánimo porque ellos están tristes, porque creen que Jesús los va a dejar huérfanos, y Él les habla acerca del Consolador. Y el capítulo 14, verso 31, termina diciendo al final: levantaos, vamos de aquí. Levantaos, vamos de aquí. Se levantan de esa última cena y ellos comienzan ahora a caminar por las calles de Jerusalén rumbo a Getsemaní, donde Jesús va a ser entregado, y en un momento Vid se detiene en una vid y les va a dejar un principio espiritual que ellos van a recordar por el resto de sus vidas. Él lo va a ilustrar diciendo que Él es la vid verdadera, a diferencia del Israel del Antiguo Testamento. El Padre es el que trabaja en esa vid. Y cada uno de estos discípulos que está escuchando el mensaje son diferentes clases de pámpanos que el día de mañana se evidenciaría la clase de fruto que estarían dando o llevando. Algunos consideran que Jesús tiene en mente, al dar esta enseñanza, todo lo transcurrido en esos 3 últimos años. Como dice la Biblia en Juan capítulo 6, que multitudes seguían a Jesús.
Vieron que a nosotros nos encantan las estadísticas y cuando hay un evento intentamos descifrar a ver cuántas personas fueron, cuántas realmente el número exacto. A Jesús le importaban poco las estadísticas, porque si Jesús tenía que presumir de estadística, ante los ojos humanos quedaba en un muy mal lugar. Dice Juan 6 que multitudes le seguían, pero Jesús no vino a buscar multitudes. Y en una ocasión cuando Él les había dado de comer, en Juan capítulo 6, Jesús se da la vuelta, se dirige a esas multitudes y le dice, ustedes me siguen solamente porque les lleno el vientre. Deberían trabajar más bien por la comida que no perece. Venían ahí con el carrito de la compra, le dejaban el carrito de la compra a Jesús lleno, se iban y así día a día seguían a Jesús por algún interés personal, necesariamente en esa ocasión material. Y dice que esas multitudes, un gran porcentaje de esas multitudes se ofendieron y dejaron de seguirle. Pero Jesús siguió predicando en Juan capítulo 6 y dice que Él comenzó a hablar principios espirituales que solamente una persona que tiene el oído para oír podía llegar a comprender. Y Él habló acerca de que debían comer su carne y beber su sangre. Y como ellos no tenían el oído espiritual para poder entender qué es lo que había detrás de esa enseñanza, dice que también muchos dejaron de seguirle. Hasta que Jesús se da la vuelta, comienza a contar y solamente cuenta 12. Y en Juan capítulo 6 les dice, si quieren ustedes también pueden marcharse. Y ahí es donde Pedro levanta la mano y dice, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Jesús no vino a establecer un grupo de seguidores, Jesús vino a establecer un grupo de discípulos. Por eso en Juan capítulo 15 el mensaje no está dirigido a la iglesia. La iglesia todavía no existía, por supuesto que es una enseñanza que nosotros hoy como iglesia podemos aplicar, pero en Juan capítulo 15, verso 16, Jesús le está hablando directamente a 11 de los 12 apóstoles que él había elegido. Dice en Juan capítulo 15, verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis mucho fruto. Y digo 11 porque ya Judas, mientras Jesús está dando esta enseñanza, estaba negociando su traición para poder venderlo por 30 monedas de plata. Por lo tanto, la palabra clave que nosotros rescatamos de Juan capítulo 15 es la palabra permanecer, y Jesús nos va a enseñar cómo 11 permanecieron. Sin embargo, uno no permaneció, para que nosotros hoy, 2000 años después de esa enseñanza, podamos identificarnos con una clase de pámpano que Jesús menciona en este episodio. Y yo lo que quiero hacer muy brevemente es rescatar un principio espiritual de los muchos que podríamos sacar de Juan 15, ver cómo Jesús lo ilustró con la vid. Muy curioso cómo él en otra ocasión lo había hecho con una higuera. Parece ser que ahora pasó por una vid y encontró una ilustración perfecta para dejarles a ellos una enseñanza que no olvidarían nunca. Y finalmente quiero hablar solamente de una de las 3 clases de pámpano para poder sacar una aplicación. Por lo tanto, lo primero que quiero ver es el principio espiritual. ¿Cuál es el principio espiritual que Jesús nos deja? Lo tenemos en el capítulo 15, verso 8. Glorificamos al Padre no con lo que nosotros cantamos o profesamos, glorificamos al Padre, según este texto de Juan capítulo 15, verso 8, cuando llevamos mucho fruto y al mismo tiempo ese mucho fruto evidencia de que nosotros somos parte de esos verdaderos discípulos que Jesús vino a buscar y no meros seguidores o meros cristianos. Jesús no vino a establecer un grupo de cristianos, Jesús vino a dejar discípulos. De hecho, nunca Jesús dijo, acéptame. El acéptame es una oración que nosotros hemos inventado. Acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Jesús nunca dijo, acéptame. Jesús dijo, sígueme. Fue la palabra que Él nos deja. Él no quiere formar parte de mi vida, como muchas veces hemos orado, Señor, ven a formar parte de mi trabajo, de mis actividades, sino lo que Jesús vino a hacer es que nosotros lleguemos a ser parte de su vida. En ningún momento le dijo a Pedro, Pedro, quiero ser parte de tu trabajo, quiero ser parte de tu familia. Le dijo, déjalo todo y sígueme. Por eso el fruto es la evidencia. De hecho, la única evidencia que la Biblia presenta de que nosotros somos discípulos de Jesús y no meros cristianos o meros seguidores. Por eso la palabra cristiano solamente aparece 3 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento. ¿Sabes qué significa la palabra cristiano?
Y con esto no quiero entrar en el legalismo de que el día de mañana te pregunten qué sos y le digas discípulo o cristiano. No, no quiero entrar en eso. Pero la palabra cristiano significa pequeño Cristo. Era una burla que los gentiles le hacían a los seguidores de Cristo. Eran las pequeñas réplicas de Cristo. Con el tiempo la palabra cristiano pasó a traducirse como seguidor de Jesús. Ahora nosotros podemos ver en la Escritura que a Jesús multitudes le seguían. Pero en definitiva pocos permanecieron en él. Por eso la palabra discípulo en el Nuevo Testamento aparece 250 veces. La gran comisión no solamente es ir y predicar, sino a continuación Jesús dijo, haced discípulos, porque de nada sirve que yo le predique a alguien si posteriormente esa persona no tiene el compromiso y de la fidelidad de poder permanecer en la vid para el día de mañana poder dar fruto. Sígueme, es la palabra clave. De hecho fue la primera palabra que Jesús le dijo a Pedro en una playa, sígueme. Y fue la última palabra que Jesús le dijo a Pedro también, antes de ascender, cuando en Juan capítulo 21 fue a buscarlo, sígueme. Escuchen, la iglesia que Jesús dejó establecido, o establecida, después de 3 años de milagros, de resurrecciones, después de 3 años de predicar por la mañana, por la tarde y por la noche, la iglesia que Jesús solamente dejó establecida en número es de 120. Fueron los que esperaron ahí en Hechos capítulo 2 o Hechos capítulo 1, fueron los que perseveraron en la oración esperando la promesa que Jesús les había dejado. A día de hoy, decir que después de 3 años de ministerio, solamente 120 personas creyeron a nuestras palabras, en más de una denominación nos quitarían las credenciales. Escúchame, ¿cómo es posible que después de 3 años que multitudes te seguían, cómo es posible que solamente te hayas quedado con 120? En números, eso es un horror. Claro, lo que uno tiene que entender, de hecho yo conozco un misionero que vino aquí y tenía que mandar informes a su país del número de miembros que tenía, porque depende del número, le subían o le bajaban el sueldo, incluso llegaban a quitárselo. Y me acuerdo que en más de una ocasión invitaba gente como para hacer fotos y luego poder mandar las fotos. Y yo decía, ¿pero en qué denominación está? Escuchá, a Jesús le hubieran dicho, mandanos fotos, y me imagino una foto de Jesús mandando con los 12, ustedes si quieren pueden irse, pero luego al final cuando él se va, la foto que tiene que sacar son 120, cuando multitudes le seguían. Y el fruto es la única evidencia, por sus frutos los conoceréis. Y lo que tenemos que entender es que los requisitos que Jesús ponía para entrar a su equipo eran altos, los requisitos que Jesús ponía para salir eran bajos. Igual que las compañías de teléfono. Jesús ponía requisitos para entrar a su equipo alto, tenés que dejarlo todo. Y cuando Jesús decía todo, créeme que era todo. Me imagino a Pedro llegando a su casa después de aquella mañana y diciendo, su esposa esperándolo y diciendo, viejo, ¿dónde está la mercancía? ¿Qué vamos a comer? No, me encontré con un tal Jesús, con el maestro, con aquellos que muchos están siguiendo, y me dijo que lo deja todo y le siga. Y la esposa preguntando, ¿pero tenés algún documento de jubilación o algo? Acordate que tenés hijos, que tenés familia. No, mirá, yo lo dejo todo. Requisito para entrar alto, requisito para salir bajo. Cuando quieran pueden irse, dijo Jesús. ¿A quién iremos, Señor? Bueno, pero si quieren, ustedes también pueden irse. Igual que las compañías de teléfono, ¿sí o no? Requisitos para entrar a una compañía de teléfono, bajísimo. Bajo, pero que te llaman por teléfono y a veces yo le digo, sí, si ya sé que tu compañía es la mejor. Si ya sé que me vas a hacer todos los trámites, pero yo llevo como 15 años con una compañía de teléfono, solamente no porque me conviene el precio y demás, sino porque sé que si en algún momento yo quiero salir, es totalmente contrario a lo que Jesús dijo. Requisito para entrar en una compañía de teléfono, ¿cómo es? Bajísimo. Requisito para salir, altísimo. Tenés que darle 1000 explicaciones y hacer 1000 trámites. Con Jesús no era así. Por eso en esta mañana, lo que yo quiero ver y quiero rescatar es primeramente preguntarte qué clase de fruto estás dando. Porque cuando la Biblia habla de fruto encontramos diferentes tipos de fruto. Los frutos de justicia, aquellos frutos que nosotros hacemos ahora en nuestras actividades, nuestro servicio al Señor. El fruto de la santificación, cuando nosotros nos vamos despojando del viejo hombre para revestirnos ahora del nuevo hombre. El fruto del Espíritu. Habla también la Biblia, aquella obra que el Señor comenzó en nuestro interior y ese gozo, ese paz, ese amor, esa paciencia se va reflejando en cada una de nuestras vidas.
El fruto de labios, aquello que nosotros confesamos continuamente, de la abundancia del corazón hablan nuestros labios. Y también el fruto del que habla este texto tiene que ver con los resultados que ellos el día de mañana lograrían en el libro de los Hechos, dado que el Consolador vendría a ellos para que ellos ahora puedan ir y llevar mucho fruto. Y como dice el capítulo 15, verso 16, que su fruto permanezca. Y yo te pregunto, si Jesús pasaría una semana en tu casa, ahora que es verano y tenemos un poco de más tiempo libre para poder hacer cosas que no hacemos habitualmente, ¿qué clase de fruto estaría viendo el Señor en cada una de nuestras vidas? Si Pablo entraría por esa puerta buscando misioneros para un próximo viaje, ¿a cuántos 10 escogería? ¿Cuál es el informe que yo pudiera presentarle? Por eso el principio espiritual que deja Jesús es el siguiente: solamente el fruto evidencia de que soy discípulo de Jesús, y solamente el fruto es el único medio que yo puedo usar para poder glorificar al Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Cuando nosotros reproducimos ese fruto que Jesús ha hecho en nuestra vida, estamos glorificando al Padre, pero al mismo tiempo estamos mostrando ese compromiso genuino. Soy uno de los seguidores auténticos de Jesús y no un mero seguidor que se metió en una iglesia por entrar a una comunidad, a un lugar donde encuentre gente con las mismas creencias. No, Jesús dice solamente es el fruto. Si te interesa entrar, requisito alto, dice Jesús, y cuando quieras salir, requisito bajo. Ahora sus discípulos están escuchando. Y yo me imagino a más de uno volviendo a repetir la pregunta de la última cena: ¿seré yo, Señor? Por eso él ahora lo que va a hacer es ilustrarlo con 3 clases de pámpano. Y yo solamente quiero hablar de uno, pero no quiero dejar de mencionar los 2 primeros. El primer pámpano que habla Jesús, recuerden, Él es la vid verdadera, el Padre es el que trabaja y nosotros somos las ramas, nosotros somos los pámpanos. El primer pámpano al que hace referencia Jesús es el pámpano del versículo 6. De este pámpano no voy a hablar, pero sí al menos quiero dejarle una idea. Es el pámpano que no permanece en Jesús, como bien lo relata, el que en mí no permanece. Es el pámpano que alguna vez estuvo en la vid. Es el pámpano que estuvo entre ellos celebrando la última cena. Es el pámpano que recibió autoridad para echar fuera demonios. Es el pámpano que fue llamado por Jesús cuando Él seleccionó a los 12. Es el pámpano que permaneció con ellos durante 3 años. Pero en este momento de la enseñanza de Jesús, ese pámpano no está. Jesús en el versículo 6 está hablando de Judas Iscariote. El pámpano que alguna vez estuvo entre ellos, pero hoy por alguna razón no está. Por eso hasta el día de hoy se cuestiona si en Judas hubo o no un verdadero arrepentimiento, un genuino cambio. Judas Iscariote es el único que nunca se dirigió a Jesús como Señor, sino que siempre se dirigió como maestro. Es ese tesorero que tenía Jesús que continuamente le robaba porque había codicia en su corazón. Judas es el pámpano del cual Satanás se valió para poder horas más tarde entregarlo. Y yo no quiero hablar de esa clase de pámpano, pero sí dejarte tal vez una responsabilidad. Porque el destino de ese pámpano Jesús lo deja claro. Es secado, es echado fuera y es quemado. Jesús está hablando que el destino de ese pámpano no es otra cosa que el gran trono blanco, el lago de fuego. Ese pámpano algún día tendrá que dar cuenta de por qué no permaneció en la vid verdadera. Y yo te dejo una tarea. Porque es la clase de pámpano que alguna vez estuvo sentado, tal vez en alguna de estas butacas, pero hoy no está. Tal vez se bautizó en este bautisterio, pero hoy no está. Tal vez a los jóvenes les digo, tal vez esa clase de pámpano estuvo en algún retiro, en algún campamento, y estuviste con él, charlaste con él, y lo viste cantar, lo viste adorar a Dios, pero hoy mirá su vida y está caminando lejos del Señor. Nuestra responsabilidad como iglesia es ir a buscar a ese pámpano y decirle: separado de Cristo nada podrás hacer. Que fue justamente lo que los discípulos no hicieron con Judas Iscariote. Yo me pregunto, ¿dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Tomás? ¿Dónde estaban todos esos amigos de Judas que durante 3 años compartieron cenas, compartieron risas, enseñanzas? ¿Dónde estaban ellos cuando Judas, después de haber traicionado a Jesús, comenzó a tener ese remordimiento para finalmente comprar un campo y terminar ahorcándose?
El primer pámpano del que habla la Biblia es el pámpano que parece que está. Parece que es. Parece, sí, lo veo con los 12 de Jesús. Pero interiormente nunca sucedió nada. El mensaje para ellos en esta mañana es: separado de Cristo, nada podrás hacer. Y tarde o temprano, cuando algo no es genuino, tarde o temprano se cae. Por eso la primer clase de pámpano es el pámpano que no permanece en Jesús. Que alguna vez estuvo, pero que hoy no está. El segundo pámpano que quiero hablar, quiero llegar al tercero, tiene que ver con el pámpano del final del versículo 2. Es el pámpano que, como bien dice el texto, aquel que lleva fruto, aquel que a día de hoy uno puede ver que hay esos frutos de justicia, de santificación. El fruto del que está hablando Jesús, en conclusión, es un estilo de vida. Por eso siempre la palabra fruto en este texto de Juan capítulo 15 aparece al lado de un verbo que está en presente continuo. El fruto del que está hablando Jesús es la vida de Cristo manifestada a través de cada uno de nosotros. El fruto del que está hablando es la vida de Jesús en mí para ser manifestada a través de mí. Y dice el texto que esa clase de fruto, lo que hace el Padre como labrador es comenzar a quitar esas ramitas, esos sarmientos, comienza a podarlo a pesar de que ellos ya habían sido limpios por las palabras de Jesús, habían entrado en un proceso de santificación en el cual el Padre, la obra que había comenzado, la estaba santificando día a día, y tiene que ver con esa clase de pámpano que se ha dejado en las manos de Jesús y al día de hoy sigue dando fruto, y fruto en abundancia, porque es el Padre aquel que está trabajando en él. Por eso el destino para esta clase de pámpano, de la cual no voy a hablar, es el tribunal de Cristo para recompensa y la nueva Jerusalén, la vida eterna. Estamos en ese largo camino, en ese largo proceso que nos está llevando a la presencia de Dios, y no mires tu vida hoy porque todavía no está terminada. El Padre sigue trabajando en cada uno de nosotros, nos sigue limpiando, sigue quitando aquellas cosas que no se parecen a Cristo, para que nosotros podamos seguir dando mucho fruto, más fruto, a como dice Jesús en la parábola del sembrador, dar fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Y si en esta mañana te identificás con esa clase de fruto, luego te pido que en algún momento de tu semana te acuerdes de orar por mí y puedas orar para que yo pueda también llevar esa clase de fruto de la que habla la Biblia. Poder cada día seguir perseverando, permanecer en Cristo, porque en definitiva esa es la clave. El mandamiento de Jesús no es que llevemos fruto. El mandamiento de Jesús es que permanezcamos en Él para que podamos dar fruto. De hecho, la rama no puede dar fruto por sí sola. La rama necesita de la vid verdadera. Nosotros solamente podemos llevar fruto cuando permanecemos unidos a Jesús y reproducimos lo que Él está haciendo en cada una de nuestras vidas. Por eso está hablando de permanecer en Jesús, de una total dependencia, de una total comunión, para que el Padre pueda seguir trabajando en nuestra vida, poder seguir perfeccionándonos y teniendo presente que el destino que nos aguarda por delante es totalmente diferente al del pámpano del versículo 6. Lo que nos espera por delante es la vida eterna. Pero hasta entonces el Señor nos sigue podando y va quitando ramitas que a veces nos duelen y nos gustan y nos hemos encariñado. Pero el Señor dice es necesario para poder limpiarte y que puedas seguir llevando mucho fruto. Como le preguntaron una vez a Miguel Ángel, el famoso escultor. ¿Cuántos vieron alguna vez el David de Miguel Ángel? Yo no puedo creer cuando veo el David de Miguel Ángel que un hombre con un cincel y un martillo haya podido hacer eso. Era un pedazo de mármol blanco, el David. Y una vez entrevistaron a Miguel Ángel, cuenta la historia, y le preguntaron: Miguel Ángel, ¿cómo hiciste para que con un martillo y un cincel hacer eso con un pedazo de mármol? Y él dijo: muy fácil. Yo tenía una foto de David y le quité al mármol todo lo que no se parecía a David. ¿Cuántos son un trozo de mármol todavía? Que uno lo ve y dice: ¿de quién es? De los del capítulo 6 de los... Escúchame, si estás en Cristo, mi viejo, si estás en Cristo, el Señor va quitando de nosotros todo lo que no se parece a Cristo. Romanos 8:29. Él tiene la foto del Hijo, el Padre tiene la foto del Hijo, y con un cincel y un martillo comienza a quitar cosas de nosotros que no se parecen a Jesús. Y te aseguro que aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Y algún día seremos semejante a Él. Y nuestra tarea, nuestra responsabilidad como iglesia en esta segunda clase de pámpano es enseñarle a la gente a permanecer en Jesús
olvidarnos de métodos humanos, olvidarnos a veces de estrategias, de pasos y de historias. Mirá, la clave para que puedas seguir dando fruto y que el fruto permanezca es solamente mientras permanezcas unido a la vid, a Jesús. Pero viene la tercera clase de pámpano en la que quiero detenerme. Que tal vez es la clase de pámpano que lleva o que te produce más temor. Pero hemos visto el principio, solamente el fruto evidencia que soy discípulo de Jesús. Estamos viendo la ilustración, 3 clases de pámpano. Un pámpano que no permaneció porque nunca hubo algo genuino en él. Un pámpano que permanece y está siendo trabajado por el Padre para poder dar fruto. Pero ahora dice el versículo 2 también, todo pámpano que en mí, escuchen, en mí, a diferencia del pámpano del versículo 6, este pámpano sigue en la vid. Todo aquel que en mí no lleva fruto, el texto dice, lo quitará. ¿Qué diferencia hay entre esta clase de pámpano del versículo 2 y del versículo 6? El del versículo 6 dice, todo aquel que en mí no permanece, Judas. Ahora, en este texto está diciendo todo aquel que en mí permanece en la vid, está agarrado a la vid, no apostató como Judas Iscariote del versículo 6, está agarrado a la vid, pero por alguna razón no está dando fruto. Algunos comentaristas aplican esto a los seguidores de Jesús, aquellos que incluso el israelita se creía que era parte de la vid verdadera por el simple hecho de ser judío, descendiente de Abraham. Y algunos consideran que está hablando de esa clase de seguidores o los que te hablé al principio del capítulo 6. Pero no creo que Jesús esté hablando de esa clase de seguidores porque el mensaje sigue dirigiéndose a 11 de los 12. No creo que Jesús les esté diciendo, miren, todos esos seguidores que permanecieron pero a día de hoy no están dando fruto. No, ni siquiera creo que sea Judas. Porque Judas no está en Juan capítulo 15. Judas está negociando la traición de Jesús. ¿De qué clase de pámpano está hablando Jesús? Si el versículo 6 me está hablando de Judas, si la segunda parte del versículo 2 me está hablando de los 11, que ya habían sido limpiados por la palabra, pero habían entrado en ese proceso de la poda, el versículo 2, yo soy de los que creo que Jesús sigue hablando a los 11. Escuchen, cuando ustedes permanezcan en mí y no lleven fruto. Porque uno puede ver que no siempre los discípulos tuvieron épocas buenas. O sea, Pedro era una persona que si tuviera que evaluar a Pedro por el fruto, yo tendría mis dudas. Pedro en esos 3 años es el discípulo que le decía, Señor, quiero caminar por el agua. O sea, mostró una fe que yo en mi vida he visto, ni en la Biblia en ningún lado. O sea, caminar por el agua. Y mientras él comienza a caminar por el agua, y 11 cobardes estaban en la barca con el salvavidas puesto, yo puedo decir, este es un verdadero discípulo de Jesús, este está evidenciando una fe que yo no había visto hasta entonces. Pero de repente quitó la mirada de Jesús, comenzó a mirar alrededor y comenzó a hundirse, y el Señor le dijo, hombre de poca fe. Escúchame, Pedro, ¿dónde está tu fruto ahí? El mismo Pedro que tuvo revelación del Padre para decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La declaración más gloriosa de toda la Biblia, la revelación más alta, ¿quién la recibió? Ese Pedro. Y versículos más abajo, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿En qué quedamos? Te revela el Padre que soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero ahora Satanás está influenciado para que yo... O sea, yo miro a Pedro. Aquel que le dice a Jesús, escúchame, yo voy a estar hasta el final, cuando te vengan a buscar, yo voy a estar ahí, yo voy a poner la otra mejilla, Y de repente delante de una criada, después de haberle cortado la oreja a un sacerdote romano, y te aseguro que no le apuntó a la oreja. Pedro iba a lo que iba y salió ahí y le tiró a la oreja delante de toda la guardia romana. Muchacho, qué valentía, qué coraje, qué amor por tu maestro. Versículos más abajo, delante de una criada, yo no conozco a tal persona y comenzando a blasfemar en contra de aquel que había hablado. Yo no veo que Pedro en cada etapa de su vida, ¿qué decir de lo que hizo después de haber negado a Jesús? Tomás. Si yo tuviera que evaluar a Tomás, si verdaderamente, yo quiero ver el fruto de Tomás. Tomás fue el más incrédulo de todos. Después de haber resucitado a Jesús, ninguno de los discípulos creyó.
Pero vinieron las mujeres, le dieron la noticia, Pedro fue corriendo y quiso verificar con sus ojos, pero Tomás va un poquitito más allá. Tomás dice, escúchame, después de haber estado 3 años diciéndole que iba a morir, que iba a resucitar al tercer día, Tomás dice, no, yo hasta que no ponga mi dedo ahí, yo hasta que no toque su costado, o sea, yo hasta que no pueda tener esa confirmación, a mí no me digas que Jesús resucitó. ¿Qué decir de Juan? Si yo tuviera que evaluar la vida de Juan en los evangelios, me costaría muchas veces entender que él fue un verdadero discípulo. Porque ese Juan que habla del amor en Primera de Juan. ¿Cuántos han leído alguna vez Primera de Juan? Dios es amor y el que no ama a su hermano, ¿cómo puede permanecer el amor de Dios en él? Ese mismo Juan es el que llegó a una aldea donde no lo recibieron y pidió para que descienda fuego del cielo y los consuma a todos. Ese es Juan. Que en otra ocasión, cuando había otros discípulos de Jesús, los 70 estaban echando fuera demonios por ahí, Juan le dice, maestro, esos no siguen con nosotros, no son de los 12, se lo impedimos. Fíjense los complejos que tenía, los paradigmas que había, pero ¿cómo le vas a impedir? Le está diciendo Jesús. Si lo están haciendo en mi nombre, que son los 70 seleccionados. Si yo tuviera que evaluar la vida de cada uno de ellos, a mí me costaría, yo creo que Jesús en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, también les está diciendo a ellos. ¿Qué decir de todos los demás? ¿Cuántos estuvieron orando en Getsemaní en el momento más crítico de Jesús? Se durmieron, no fueron capaces ni siquiera de orar 1 hora. Escúchame, ¿qué clase de fruto dieron? Todos se escaparon, todos huyeron, uno lo siguió de lejos, solamente Juan estuvo a los pies de la cruz, pero todos lo siguieron de lejos. Escúchame, el pámpano del versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, también está hablando de los 11 y también está hablando de ti y de mí en momentos donde nuestra vida, donde pasamos épocas, donde no estamos dando el fruto que Dios espera de cada uno de nosotros. Donde somos débiles a la hora de orar, donde nuestro compromiso con las disciplinas espirituales está muy por lo debajo. Hace tiempo que no medito en la palabra como lo hacía antes. Estoy delegando autoridades, responsabilidades en la iglesia y solamente me conformo con congregarme. Mi tiempo de altar no existe, mi comunión con los hermanos está muy por debajo. O sea, miro mi vida y veo que me estoy secando. Yo creo que Jesús también está hablando ahí acerca de nosotros. Se está refiriendo y nos está diciendo, mirá, llegará un punto en tu vida cristiana, en ese peregrinaje, donde no siempre vas a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, que habrá épocas en tu vida donde la debilidad vendrá. Y ahora mirá, escúchame, ¿qué es lo que hace Dios con esa clase de pámpano? Versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto. ¿Cuántos saben que no están dando fruto en algún área? Uno, gracias por tu sinceridad. A mí me gustaría ver mi vida. Dijo, es que esa época fue... Y cuando meditaba y cuando oraba, y a veces me encuentro como... Menos mal que Pablo escribió Romanos 8:26, que cuando somos débiles para orar, tenemos una buena noticia, que el Consolador intercede con gemidos indecibles. O sea, me doy cuenta que al final soy débil en tantas áreas y soy tan improductivo en tantas áreas. Y creo que Jesús también está hablando de mí. Y la aplicación que quiero dejar es, ¿qué hace Jesús con esta clase de pámpano? ¿Qué hace el Padre con esta clase de pámpano? La responsabilidad sobre el primer pámpano es ir a buscarlo. El pámpano del versículo 6, ir a buscarlo y decirle, separado de Cristo nada podrás hacer. La segunda clase de pámpano, el pámpano que permanece en Jesús y da fruto perfecto. Permití que Dios siga trabajando en tu vida, permití que frutos sean aumento. Ahora, ¿qué hace Jesús con esta clase de pámpano? Dice la Reina Valera, 1960. Quiero que lo leas. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Escúchame, cuando Pedro negó a Jesús, lo blasfemó, ¿se acuerdan la mirada en el patio de Caifás? Y Pedro lloró amargamente y se fue. Lo peor de todo es que luego volvió a la pesca, volvió a su antigua vida. Cuando el mismo Jesús lo había llamado para ser pescador de hombres. Sin embargo, yo no veo a Jesús con unas tijeras.
No veo a Jesús yendo a la playa diciéndole, a ver, sabía que no ibas a dar fruto. Todo pámpano que... De hecho, cantábamos una canción cuando íbamos a los campamentos de jóvenes acerca de los pámpanos. ¿Cuántos se acuerdan de esa canción? Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿será? ¿Se acuerdan de esa canción o no? Y todo pámpano que en mí no será quitado y echado al fuego. Y los jóvenes nos mirábamos tentados hasta arriba, en cualquier cosa. Y todo pámpano que me... ¿Te imaginas Jesús con una tijera yendo a buscar a Tomás? A ver, ¿dónde está ese incrédulo? ¿Dónde está? A ver, vení. Antes de meter el dedo ahí en el costado. Si Jesús me hubiera cortado las veces que tuve épocas donde no di el fruto que Él esperaba. Si al final la clave, el mandamiento no es dar fruto, el mandamiento es permanecer. Y yo no puedo permanecer a no ser que Él me ayude a permanecer. Entonces yo soy más partidario de que no tengo a un padre con tijeras, de que el pámpano del versículo 2 es diferente al del versículo 6. El del versículo 6 es aquel que no permaneció, pero este pámpano sí permanece, pero está pasando un otoño espiritual en el cual no está dando el fruto que Dios espera. Y yo soy más partidario de cómo lo traduce la Biblia textual. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. La Biblia textual, que es una Biblia que te recomiendo que te descargues en tus aplicaciones de teléfono. La actitud del Padre no es quitarlo, la actitud del Padre es levantarlo. Por eso cuando uno lee Romanos 14:4, dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme, cuando en nuestra vida hay momentos donde estamos siendo infructuosos por causa de nuestra debilidad, incredulidad o historias. El corazón del Padre, mientras nosotros permanecemos en la vid, la actitud de Dios siempre es ir y volver a levantarnos para que podamos volver a dar fruto como en un principio. Cuando yo entendí esto, enseguida yo estaba en Pontevedra, donde hay muy buenos viñedos, y me acerqué a un viñedo a preguntarle a uno de esos agricultores, escúchame, cuando un pámpano no da fruto y todavía está en la vid, no te estoy hablando de los pámpanos que se caen, que son secados y solamente ni siquiera como madera sirven solamente para ser echados y quemados. ¿Qué pasa cuando un pámpano que está en la vid por alguna razón no está dando fruto? Lo que me dijo este agricultor de Pontevedra es, tomo el pámpano y lo levanto por encima de la vid para que pueda volver a darle el sol, para que pueda darle el rocío de la noche. De hecho, me explicó un tratamiento que hacen, que lo pasan otra vez por debajo de la tierra y lo vuelven a levantar. Y yo dije, sí, esa es la clase de padre al cual nosotros servimos. Es un padre que en momentos en los cuales no estamos siendo productivos, su actitud siempre es volver a buscarnos, volver a levantarnos para que el sol de justicia, para que ese rocío que continuamente viene sobre nuestra vida, para preparar la tierra, esa lluvia tardía, y que en algún momento podamos volver a ser fructíferos como en un principio. Yo creo que esta es la clase de pámpano que muchas veces me he sentido identificado, pero también creo que la actitud del Padre en ningún momento es quitar a ninguna clase de pámpano que permanece en la vid, sino que siempre la actitud del Padre es ir a buscarlo y levantarlo otra vez para que pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y creo que es lo que Jesús hizo con Pedro en el capítulo 21. Cuando Pedro lo había negado, cuando Pedro, dice el capítulo 21, verso 1, después de esto, fue Jesús aquel que vino a manifestar y sujetarse a la voluntad del Padre. Fue Jesús el que fue a buscar a Pedro a aquella playa, no para cortarlo, no para decirle lo mal que lo había hecho, sino todo lo contrario. Jesús fue a buscar a Pedro a aquella playa para poder levantarlo de nuevo. Fue la gran diferencia con Judas Iscariote, que optó por la vía rápida. Sin embargo, Pedro, que estaba ahí, es ahora Jesús el que va a buscarlo a aquella playa. Y el propósito de Jesús, Él quiere reflejar ahora el corazón del Padre. Él va a buscar a Pedro para poder levantarlo. Y no solamente a Pedro, sino también a los otros discípulos que juntamente con Pedro habían vuelto atrás. Sin embargo, Pedro es el primero en la lista que aparece en Juan capítulo 21. Y ustedes saben lo que pasó, les pidió un desayuno, se metieron al mar a pescar y de repente cuando Juan reconoce que aquel que está en la playa es el Señor,
Pedro es el primer interesado en echarse al lago, comenzar a nadar hasta la orilla y poder volver a ver a Jesús, que aquel que había negado 3 días atrás. Y se para delante de Jesús. ¿Y de qué manera Jesús lo levanta? Haciéndole 3 preguntas. Me encanta Jesús, porque no vino a decirle lo mal que lo había hecho. No vino a decirle, mirá viejo, si al final sabías, si te había dicho lo del gallo, si te había dicho de que antes de que cantara el gallo me habrías negado 3 veces. No, Jesús lo levanta con 3 preguntas. Y uno se dice, pero ¿por qué 3 preguntas? En nuestra Reina Valera, ¿me amas? Señor, te amo. ¿Me amas? Señor, te amo. ¿Me amas? Y se entristece y dice, tú sabes, en nuestra Reina Valera. Y uno se pregunta, ¿por qué 3 veces? ¿Tenía algún problema Pedro acá que no entendía las cosas? Alguno dice, no, porque lo había negado 3 veces. Y como Pedro lo había negado 3 veces, Jesús le preguntó 3 veces, mirá, haces volar mucho tu imaginación si crees eso. Porque el número 3 en la Biblia, ¿vieron los que le buscan la quinta pata al gato en todo? Porque el número 3 en la Biblia representa la Trinidad. No tiene nada que ver ni con la Trinidad, ni con las 3 veces que lo había negado. Cuando uno va al texto original, viene Jesús y le dice, me ágape, me amás incondicionalmente, me ágape. Y Pedro le dice, fileo, yo te quiero. Yo no te amo incondicionalmente, yo te quiero. Léanlo luego en otra versión que no sea la Reina Valera. ¿Me amas incondicionalmente? Claro, Pedro tiene el canto del gallo acá todavía. O sea, todavía el gallo está cantando acá. Pero ¿cómo le voy a decir que lo amo incondicionalmente? Si él sabe lo que pasó 3... Señor, yo te quiero. Pero Jesús quiere levantarlo. Jesús no quiere cortarlo, Jesús quiere levantarlo. Segunda vez, ¿me amas? Ágape. ¿Me amás incondicionalmente? Pedro le dice segunda vez, yo fileo, yo te quiero. Te amo, te quiero condicionalmente, si sabes lo que pasó 3 días atrás. Y ahí es cuando Jesús cambia la pregunta, la tercera vez. Le dice, Pedro, me fileo, ¿me quieres? Jesús le cambia la pregunta. Y Pedro le dice, sí, Señor, si tú sabes todo. Si tú sabes que yo te quiero. Y Jesús no lo corta. Tal vez cualquiera de nosotros hubiera dicho, este no cumple con los requisitos, no ama a Jesús incondicionalmente. Pero Jesús mira un poquitito más allá. Jesús sabe que Pedro tiene un corazón sincero para permanecer en la vida verdadera. Y está viendo el fruto en el libro de los Hechos. Está viendo el día de Pentecostés donde 3.000 personas después de su predicación se arrepentirían. Está viendo en su segunda predicación cuando 5.000 personas en el templo también vendrían a los pies de Cristo. Jesús está viendo el fruto que Pedro va a dar por delante si solamente se atreve a permanecer en él, que en definitiva es el gran mandamiento. Por eso si en esta mañana te identificás con esta clase de pámpano, que hay áreas en tu vida donde no estás reproduciendo la vida de Jesús como deberías estar reproduciendo. Al final las palabras de Jesús siguen siendo las mismas, diciendo, permanece en mí. Y como bien dijo el maestro, la primera palabra que le dijo a Pedro y la última palabra que le dio en aquella barca, la mejor manera de levantarnos, ¿sabes cuál es? Dándonos una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, las oportunidades que hagan falta, para que podamos ir y evidenciar que somos verdaderos discípulos. Quiero que te pongas de pie ahí y me gustaría terminar, si los chicos de la alabanza pueden, algo que nos ayude a levantarnos. ¿Cuántos necesitan ser levantados? Señor, levántame en esta mañana. Sígueme. Qué difícil. Qué difícil. Dejarlo todo. Qué difícil. Pero qué práctico y qué bueno cuando como pámpanos podemos reproducir la vida de Jesús. Si estás pasando por un otoño espiritual donde no sos consciente, o sea, nadie mejor que uno mismo se conoce. Y sabe que hay áreas donde aún en lo familiar, no sé, en tantas áreas no estamos reproduciendo el fruto. Que podamos terminar cantando algo y que el Señor nos levante una vez más.
Si estás hoy acá y sos de la clase de pámpano del versículo 6, que solamente es algo profesado, separado de Cristo, nada te va a ir bien. Ahí donde estás, arrepentite, pedile perdón al Señor, reconocelo como tu Señor y Salvador y volvé a conectarte a esa vid verdadera. Porque es la vida de Jesús, la única forma en la que nosotros, cuando Él se reproduce en nosotros, es la única manera en la cual podemos glorificar al Padre. Si sos esa clase de pámpano que estás dando fruto al 100%, acordate de orar por mí esta semana, en tu oración poderosa. Si estás dando, deja que el Padre te siga limpiando y te siga podando para dar fruto. Pero si sos esa clase de pámpano que en algún área, como ese agricultor de Pontevedra me dijo, no, es que necesita darle el sol. Por eso la Reina Valera dice que lo quitará. No dice que lo cortará. Y yo creo que lo que había en la mente Casiodoro de Reina cuando traduce eso, no es quitarlo de cortarlo, sino quitarlo del lugar donde está para ponerlo en un nuevo lugar, en un lugar más alto, donde pueda darle ahí el sol, el rocío, donde pueda darle el viento para poder volver a ser fructífero. Y el mandamiento sigue siendo el mismo. Sígueme. Te termino con esto. La única muerte de los apóstoles registrada en la Biblia es la de Jacobo. El rey Herodes lo mandó a matar a espada, probablemente referencia a ser decapitado. Las circunstancias de la muerte de los otros apóstoles solo podemos conocerlas basándonos en las tradiciones de la iglesia. Así que no debemos concederle mucha credibilidad a ninguno de los otros relatos. La tradición de la iglesia más comúnmente aceptada concerniente a la muerte del apóstol Pedro fue que él terminó crucificado en una cruz en forma de X en Roma, boca abajo, en cumplimiento de la profecía que Jesús le había dado. Cuando eras joven te ceñías, pero cuando seas viejo te llevarán a donde no quieres. Seguidamente están las tradiciones más populares en cuanto a la muerte de los otros apóstoles. No es tan importante cómo murieron los apóstoles, sino el hecho más importante es que todos ellos estuvieron dispuestos a morir por su fe. Esta es la verdadera evidencia de un discípulo del Señor. Gracias, Padre, en esta mañana, Señor, porque hay buenas noticias siempre que nos acercamos a tu palabra. Y queremos ahora, mientras terminamos, Señor, enfocándonos en el trono de la gracia, en busca de ayuda, Señor, en ese auxilio, en ese socorro. Queremos enfocarnos una vez más en ese labrador amoroso, en ese Padre que no nos corta, en ese Padre que no viene a decirnos lo mal que lo hemos hecho, sino lo bien que podemos hacerlo. Si nos atrevemos a permanecer en Él, si tomamos el compromiso y de la fidelidad de permanecer en esa vid. En esta mañana levántanos, Señor, que nadie salga de este lugar con la idea errónea de que esa improductividad, Señor, le va a llevar en el día a día a permanecer en esa condición, sino totalmente lo contrario, que es un día domingo, un día nuevo, donde podemos dejarnos en tus manos y poder volver a dar fruto al 30, al 60, al 100 y al 1000 por uno, Señor. Poder reproducir la vida de Jesús en cada uno de nosotros y poder glorificar al Padre de esa manera. Señor, levántanos en esta mañana. Oro por cada corazón que en este momento te está diciendo, te está pidiendo: Señor, levántame, levántame. Señor, te amo, te quiero, me dejo en tus manos. Y confío, Señor, que la obra que tú has comenzado como pámpano la llevarás a cabo hacia un final glorioso. Gracias por todo, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Quiero más y más de Cristo.
muchas gracias al Señor y también a nuestro hermano Raúl Abraham por esta preciosa palabra que nos ha pasado. Y creo que en esta mañana todos estamos contentos, estamos felices. ¿Estás contento, hermano? ¿Y feliz también? Aleluya. Decíamos el martes pasado, en el culto de oración, que seguramente algunos de los que estábamos allí habíamos llegado al culto con un poco de pesadumbre, un poco apenados con algún problema, alguna circunstancia adversa que se hubiera venido a nuestra vida, pero cuando escuchamos la palabra del Señor y oramos al Señor,